Agradezco a la abundante prensa que por fin nos acompaña en el día de hoy y en todos estos días. Pero quiero hacer algunas claridades antes de... No soy yo el que va a exponer la menudencia de todo este proceso. Problema 1, el uso del lenguaje técnico en programación de los expertos que aquí transcriben estos informes. Test de rachas, por ejemplo, pues es de poco uso en general por la ciudadanía y por mí mismo. Hay que ser experto en programación para ir entendiendo estos conceptos que aquí están escritos, y lo mismo en estadística, que son como las dos fuentes. Hay muchos abogados aquí, porque obviamente lo que tienen es que elaborar, traducir estos lenguajes y estas profesiones diferentes, estadística y programación de computadores, a una demanda jurídica, judicial. Y eso no es fácil, y explicarlo tampoco es fácil. Pero no voy yo a explicar esto, pues, porque yo no he hecho el trabajo. Este trabajo lo hacen, y esa es una de las realidades quizás más importantes, una nueva institución creada por la ciudadanía, que no por la ley, sino por el derecho que todo ciudadano y ciudadana tiene, escrito en la Constitución Nacional, de saber de los procesos del Estado. Se llama transparencia. Y en términos de elecciones, de votos, pues sí que la transparencia es absolutamente necesaria. Y el primer problema que ustedes encontrarán es la oscuridad con que se han manejado los datos de escrutinio de las últimas elecciones, Porque los cambios que aquí se producen después de mi elección a la presidencia de la República. Y cubren el resultado de elecciones locales, que fueron las que siguieron después de las parlamentarias recientemente, y obviamente de las 2 vueltas presidenciales. Van 4 elecciones, en donde se cambió completamente la concepción de la transparencia electoral y se produjo, dice un abogado, prácticamente el derrumbe de media constitución. Y la alteración, obviamente, la fractura y ruptura de leyes diferentes para construir los caminos que iban a llevar a un fraude electoral, que es subrayado. Jurídicamente se habla de pruebas, se habla de evidencias. En realidad, este conjunto de evidencias hay que tomarlas así en conjunto para encontrar que efectivamente lo que hubo fue un fraude electoral algorítmico, sistemático y sobre un volumen de votos enorme, y en favor de Abelardo de la Espriella, sin que mediara la decisión popular. Y el método que se utilizó fue la oscuridad, aunque el presidente de la República, y por eso aquí hablo, lo avisó públicamente de antemano, con mucha burla de la prensa, que no prestó atención, y obviamente mayor burla de la institucionalidad que tiene que ver con la transparencia y la conducción electoral en Colombia. Tanto la registraduría, que engañó permanentemente, y el Consejo Nacional Electoral, que no tiene las herramientas para descubrir lo que nosotros a posteriori descubrimos. La institucionalidad nueva es que ante mis denuncias de posible fraude, que casi fueron censuradas por magistrados del Consejo de Estado, censurando al jefe del Estado,
cosa que no despertó ninguna reacción de lo que eso significa, porque el jefe del Estado no estaba diciendo ninguna mentira, y aquí se constata, estaba previniendo y pidiéndole a la registraduría que se reformara el camino que estaba llamando a tiempo, y que tiene que ver con dos temas que yo siempre debatí. Hay un desacato a la justicia que ordenó en el año 2018 en sala plena el Consejo de Estado el cambio de el software, para que hubiera un software que no fuera modificable, ni desde dentro ni desde afuera, son las palabras textuales del Consejo de Estado, y que fueran propiedad del Estado y sus transformaciones las hiciera el Estado. Sentencia de la Corte, fallo del Consejo de Estado en pleno, que ha sido desacatada desde el año 2018. Fue mi primera denuncia. No hay una sola letra mentirosa en lo que acabo de decir. Y me extraña que magistrados del Consejo de Estado hayan querido censurarme por decir esto. O sea, contra ella misma, si la decisión fue del Consejo de Estado. Y esa es la primera advertencia que yo como presidente y jefe del Estado hago. La segunda, ya en medio del proceso inicial, no habían elecciones todavía, estaban las campañas desarrollándose, digo que se ha detectado que los formularios E14 que se deben subir una vez se escruta la mesa, ¿los sube quién? La empresa de los hermanos Bautista, privada, sin control ciudadano. Y aquí la oscuridad. Nunca se entregó el software para un editaje de expertos. Se mostró que es diferente y se le entregó al procurador. Dicen que él tampoco nunca lo entregó. Es decir, no, nada, eso es un acto de teatro, porque nadie en Colombia pudo hacerle una auditoría experta al software que usaban los hermanos Bautista. Bueno, estas dos críticas mías, aquí se comprueba para qué se hicieron, por qué no se contestaron, por qué hicieron el que el software fuera de los hermanos Bautista y en desacato a la justicia, y los E14 que se suben en formato PDF fueran a través de la desaparición del llamado candado hash. Yo lo dije, por favor póngalo. Existían mis elecciones. Cuando dicen, ¿y por qué usted hace esa crítica si usted mismo fue elegido bajo el mismo sistema electoral? Mentira. Yo fui elegido en un sistema electoral que garantizaba que el candado de seguridad que se coloca para que no sean modificables los documentos, ojo con esta palabra, documentos que se suben, pues al quitarle eso después de las elecciones mías, cambia completamente todo, porque esos PDF se vuelven modificables. Aquí explicarán cómo los modificaron y para qué entonces quitaron el candado hash, advirtiendo el jefe del Estado que se repusiera. Ustedes cuando encuentran los formularios encuentran una serie de códigos complejos que están, es una combinación del alfabeto y el numérico. Y encuentran eso, una cantidad de combinaciones entre números y letras, y dice candado hash.
ese código no es un candado hash. El registrador mintió a la ciudadanía cuando dijo que estaba ahí. No es un candado hash, es un código para detectar cada formulario de 14. Pero no es un mecanismo que permita que no se modifique. Aquí lo explicarán ya en concreto, pero es que al hacer eso, se rompió tratados internacionales firmados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Leyes de Colombia que ya ratificaron esos contratos. Un documento PDF, cualquiera, un documento PDF, documento es documento, no simplemente archivo, tiene la obligación el Estado firmante del tratado internacional de ponerle candado hash y hacerlo inmodificable. Se incumplió el tratado internacional que es Constitución y que es ley de Colombia. Y es irreversible. Y al recibir el Consejo de Estado, para no admitir la demanda o para no estudiarla, pues tiene que decir que la justicia entonces no vela por la Constitución y la ley. Porque estas son leyes con números ya escritos y aprobados. No se puede subir ningún documento PDF sin el candado de seguridad hash. Y por miles, decenas de miles, pues 120,000 documentos electorales, que no es cualquier documento, pues ninguno tiene el candado hash de seguridad para que no sean modificables. ¿Para qué hicieron eso? Ahora se los comentan. Este tipo de organización ciudadana alcanzó 70,000 testigos digitales. Por eso aún con el intento de borrar las páginas desde afuera, pues se pueden restituir fácilmente porque la documentación está ya en manos, antes que nada, de 70,000 computadores y personas. Muchos colaboraron en el encuentro, 70,000 ciudadanos colombianos expertos en programación, sean profesionales, sean autodidácticas, que se convirtió en la verdadera fuerza de escrutinio de la ciudadanía sobre el software. ¿Por qué los testigos presenciales no pudieron? Primero, porque son abogados de escrutinios y este método no es para abogados. Lo mismo son los jueces de escrutinio, son abogados. Sirven para tiempos anteriores. Pero es que ahora, cuando se usa la informática, se usan las máquinas y los software, que antes no. Ya no son asuntos solamente para abogados, sino para expertos en informática. ¿Qué es lo que logramos recoger en los testigos digitales? No pudieron encontrar el fraude los testigos presenciales porque no estaban en la capacidad de hacerlo. No era mirando un conteo que se escribe en un formulario de 14 que al subirse ya es otro o es modificable a través del software que ya los testigos directos no podían detectar. Y entonces por eso ha sido efectivo esta innovación social que se desata por mis denuncias, pero se concreta en que 70,000 ciudadanos y ciudadanas colombianas decidieron usar su conocimiento. No era de inmediato, ha terminado más o menos el trabajo, aún hay que hacer algunos temas ya de tipo judicial, que se harán mañana, según me han anunciado. Entonces vamos a testigos digitales y frente digital. Son dos fuentes independientes que aquí hay que mencionar porque este trabajo ya es la fusión de lo encontrado por testigos digitales y también por el frente digital, que da el último puntillazo irreversible. Encuentran 1,350
puestos electorales y descubre mesa por mesa algo que aquí le llaman test de rachas, que es un método estadístico que nos muestra si hay un patrón predeterminado y estadístico para poner una votación en las mesas que no puede ser el de la realidad, que es aleatorio completamente y no se rige por un patrón matemático exacto. Los seres humanos no somos así. Pero aquí les mostrarán cómo ese patrón existe, ha sido hallado, afecta puestos que sumados son 7 millones de votos. Los sitios donde se encuentra los bloques, es la palabra que se utiliza, o sea, como en cada mesa hay un ordenamiento perfecto de quienes votan por Abelardo, de quienes votan por Cepeda, en qué zonas, y que se rigen no por la decisión popular, sino por una fórmula previamente determinada matemáticamente. Es decir, por un software que hemos encontrado más o menos quiénes lo hicieron, extranjeros, y en dónde lo hicieron, en el extranjero. Pero es una forma que se liga a otra, los municipios donde el censo electoral es mayor que la población, imposible. Ni siquiera niños y niñas, como si niños y niñas votaran y como si gente que no vive en ese municipio votara, y da una serie de mesas que llamamos atípicas, ya detectadas, y también las fórmulas más tradicionales del fraude, compra de votos, etcétera, pero eso fue lo que sumando le da una votación victoriosa a Abelardo de la Espriella que no existe. Y entonces estamos ante un fraude y ante un problema institucional indudablemente profundo, y es la posesión de un presidente ilegítimo, porque el que ganó se llama Iván Cepeda. Claro, esto arroja no solo la discusión judicial que tendrá que haber, etcétera, sino un problema político mayúsculo. Extranjeros hicieron con dinero extranjero el fraude electoral que impone un presidente que no ganó las elecciones. Adiós soberanía nacional. ¿Y para qué sirve una nación sin soberanía nacional? No es república, no es soberana. Toda la Constitución de Colombia se derrumba y somos colonia entonces a partir de las 3 de la tarde del día viernes. Colonia. Perdimos 250 años de historia independiente. Volvimos al principio. Solo que el país que gobierna ya no es el rey de España, sino un genocida del mundo que se llama Netanyahu, con orden de captura por las cortes penales que él mismo quiere destruir para evitar su juicio, y con mucha incidencia en el gobierno de los Estados Unidos actual a través de unas personas, no todos son así, pero coloca a Colombia en su peor crisis de soberanía nacional desde que la conquistamos armas en mano con el ejército de Bolívar, allá en 1819. Entonces el tema es serio. Y obviamente a nosotros y a mí personalmente, que de ahí salgo pues a ser el jefe de medio país que cree en mí, que me quiere, con amenaza de que me extraigan, como dicen, que quieren acelerarlo precisamente porque estoy denunciando esto, porque se me exige para no ponerme en una cárcel que la quieren aquí, la quieren en el extranjero, se me exige que me porte bien, pero ¿cómo un demócrata puede aceptar un fraude electoral? Ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo.
Obviamente mi compromiso es con el pueblo, con el país y con lo que yo me he comprometido desde hace 30 y pico años, 37 creo, y es que yo me comprometí a no llevar a Colombia hacia las armas y la violencia. Y aquí está clarito lo que puede ser una guerra civil en Colombia. Ya con gente actuando, nos mataron a dirigentes de autoridades indígenas del Cauca y el mismo día atentaron contra el diputado del Pacto Histórico en el Cauca, es decir, donde iba a haber la posesión. Y tenemos información de decenas de toneladas de explosivos en Cali, Valle del Cauca y otros lugares. Y estamos tratando de cogerla, porque si llega a estallar, pues lo que tenemos es terrorismo. Pero eso se compagina con una lógica y es el decretar el estado de conmoción interior para, por decretos leyes, acabar las reformas sociales que hizo mi gobierno con mucho esfuerzo en el Congreso de la República. Bueno, ese ya es otro tema, las consecuencias de lo que viene. Lo que yo he pedido es paz, mucha sabiduría, pero contundencia. Porque eso implica que la Constitución debe prevalecer o la justicia la retorna, lo veo difícil, o se ejecuta en el seno mismo de la realidad cotidiana de los territorios nacionales. Por eso he escrito unos trinos del día de ayer, donde hablo del poder popular, las guardias libertadoras, el derecho a defenderse, la vida, y el derecho a no permitir que la Constitución Nacional sea derogada, como intentan hacerlo ahora con una presidencia ilegítima que no ganó las elecciones. Bueno, dejo entonces en manos en el orden, ellos deben venir acá porque supongo que necesitan los letreros, no allá, porque allá está muy difícil. Yo me siento allá, les cedo la palabra para que se explique, ojalá lo más claramente posible, todo este desarrollo de un fraude electoral a partir del manejo del software y los algoritmos. Primera vez, pero que como mensaje al mundo es que en este momento cualquier elección en el mundo, cualquier país, puede ser manipulado a través de este tipo de software que lo pueden vender, es un negocio. Entonces el negocio de acabar la democracia en el mundo, la soberanía popular en el mundo. Ya van 5 casos, Colombia no es el primero, de lo que nos reporta la prensa, 5 casos en fila de manipulación por software israelíes de elecciones populares en diversas partes del mundo.